saludarlos en un nuevo encuentro de Informando Salud para poder hablar, para poder intercambiar ideas y opiniones sobre todo lo que tiene que ver con la salud en la República Argentina, en este, como digo siempre, complejo y particular sistema que tenemos en nuestro país. Diferente a lo que, como siempre hacemos los argentinos, ¿no? Diferente a todo lo que hay en el resto del mundo. Hoy vamos a hablar con una invitada muy especial, como siempre personalidades destacadas afortunadamente nos acompañan y hoy recibimos y le damos las gracias por estar acá a la licenciada Natalia Jorgensen. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir y les voy a contar, Natalia Jorgensen es directora de Soul Healthcare Consulting y además tiene un currículum muy extenso, máster en Economía por la Universidad de San Andrés y por la Universidad Carlos III de Madrid, con especialidad en el sector farmacéutico, es ex gerente de medicamentos del PAMI, ex subgerente de evaluación de costos de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, fue asesora del Ministerio de Salud Nacional y hasta hace muy poco también, durante todo el 2024 y este 2025, fue asesora de la Secretaría de Salud de Chubut y de la Obra Social Provincial. Bueno, montonazo de cosas has hecho, así que muy destacada, sos muy valorada en el medio, lo sabés. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, Natalia, vamos a hablar primero del PMO, ¿no? Para que se entienda un poco cuando las personas dicen, pero esto está en el PMO, ¿de qué me están hablando? ¿Programa médico obligatorio? ¿Esto me corresponde y tiene que ser sí o sí? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo bajamos al llano? No, para bajarlo al llano es un listado de prestaciones, y que decimos por prestaciones las consultas, las internaciones, los medicamentos, los laboratorios, a los cuales tenemos derecho, digamos, a acceder, digamos, bajo normativa. Es decir, los financiadores, y por financiadores solamente las obras sociales nacionales y la medicina prepaga, están obligadas a, digamos, a brindarnos en determinadas condiciones esas prestaciones. Bien. ¿Sí? Ese listado, ¿qué es lo que sucede? Data del 2000, de principio de los años 2000, o sea, imagínate, y es un PMO de emergencia. De emergencia de hace 25 años. De emergencia de hace 25 años. Con lo cual, eso es lo que tenemos, digamos, en letra en la normativa. Pero a eso se le han ido adicionando leyes de emergencia por patología, prestaciones que se han ido incorporando, digamos, en distintas leyes y también por parte del Ministerio de Salud de la Nación, sin presupuesto específico, muchas veces por decisiones políticas. Entonces, se ha convertido en una especie de, no sé, yo digo, de Frankenstein, que realmente no sabemos bien a qué tenemos derecho, digamos, y las obras sociales nacionales y las prepagas a qué están obligadas, ¿no? En principio lo estarían a todo, porque además si incorporamos la judicialización, digamos, siempre el caso, digamos, individual y puntual también se termina cubriendo, ¿no? Entonces termina siendo, yo digo, medicina por la sentencia más que por la evidencia. Claro, claro. Entonces, es el típico siga argentino, ¿no? Exacto. Que no resuelve, sino emparcha y una vez más, ¿no? Entonces, es necesario una revisión integral del PMO. Es importante decir que las obras sociales provinciales y que lo que es el sector público no está alcanzado por el programa médico obligatorio. El PAMI tampoco, ¿sí? Entonces, hay, digamos, en la normativa, digamos, está definido lo que cubre ciertos sectores y no está definido lo que cubre el resto de los sectores, ¿no? Me parece que está bueno. Inequidades. Te quería hacer un parate ahí porque, a ver, cuando hablamos de programa médico obligatorio, decimos que es para las obras sociales nacionales del sistema nacional y la medicina prepaga, en este caso. Correcto. Ahora, hospital público y lo que tiene que ver con las provincias, no. Pero no deja de ser un marco referencial también, sí, ¿no? correcto, Y que de alguna manera también, no sé, a ver, entre familias, uno puede hablar, alguien acá que tiene en la ciudad de Buenos Aires, digo, una obra social nacional o una prepaga, dice, a mí me lo cubre, y otra persona que vive en algún lugar del país dice, ¿y por qué a mí no? ¿No? Y eso también genera, imagino, judicialización también, reclamos, sí. Que uno entiende, y bueno, también con derecho, porque si se lo cubren a uno, ¿por qué no al otro? Exacto. Ese marco normativo es necesario revisarlo, es necesario actualizarlo, y esto también está muy relacionado con todo lo que se habla de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. O sea, claro. Por un lado hay que revisar esto, qué es lo que digamos, se está cubriendo, y por otro lado hay que pensar a futuro todo lo que van a ser las nuevas tecnologías que son de muy alto precio,
digamos, y empezar a delimitar qué es lo que vamos como sociedad a cubrir y qué es lo que no vamos a cubrir. De la ultra innovación, o sea, pensemos que estamos hablando de terapias genéticas de muy alto precio, o sea, estamos hablando a futuro, podrían ser terapias que estén en los $800.000 del tratamiento anual, $1.000.000 y encima de esos valores. Entonces, hay algunas de esas terapias que realmente aportan un gran valor en salud porque podrían llegar a cambiar el curso natural de una enfermedad, otras que no. Vos pensás que la mediana de sobrevida de los medicamentos aprobados por Fast Track en la FDA en los últimos 10 años, que no sé, tira un número, ¿cuánto ha mejorado? ¿En meses? En meses, la gente, ¿cuál es la mediana, digamos, en cuánto en promedio mejora? Yo te iba a decir años, te no, mejoró. En meses, te lo bajo a meses. 3 meses. Es muy poco. Es muy poco. Entonces, la mediana de sobrevida... Y esos 3 meses no tienen correlación con los costos. Y esos 3 meses no tienen relación con los costos. A ver, perdón que uno lo habla así tan duramente porque hablamos de salud, pero obviamente hay que pagarlo ese medicamento. Exacto. Y tiene un costo también para el sistema, digo, para todos, ¿no? Para todos. Para todo el mundo. Así que son medicamentos de muy alto costo y que solamente quizás mejoran por 3 meses la sobrevida de esa persona en el tratamiento. Sí, la mediana de la sobrevida para esa población, ¿no? Complejo. Entonces, es muy complejo. Entonces, hemos pasado de terapias que estaban entre los $50.000 y los $100.000 en el tratamiento anual a estar en terapias entre los $250.000 en promedio, digo, ¿no? $500.000 el tratamiento anual. Entonces, bueno, qué es lo que nos están aportando esas terapias en términos de mejora a la sobrevida a la población, mejora en la calidad de vida de esa población, ¿no? Entonces, eso realmente se necesita empezar a trabajarlo de una manera muy seria. No es un problema que únicamente tiene la Argentina, ¿no? Esto está claro, lo tienen los distintos países del mundo, pero cuando los recursos son escasos, cuanto menos recursos tenés, lo que llamamos costo de oportunidad, es decir, ese dinero no lo tenés disponible para otras prestaciones que sí, aportan mucha sobrevida. Por ejemplo, si le preguntáramos a los financiadores en Argentina, ¿cuántos tienen políticas explícitas de prevención? Prevención del cáncer de cuello de útero, prevención del cáncer de colon, prevención trabajan sobre los factores de riesgo. Yo creo que también pocas nos dirían que están, trabajando sobre prevención, ¿no? ¿Sabes qué? Pienso que siempre juega ahí lo urgente y lo importante. Totalmente. Porque bueno, siempre tenés que salir corriendo con la manguera, con el balde a apagar el fuego, ¿no? Y no te pones a ver el enchufe que te está generando el corto. Y ese tema, hay que revisar la instalación. Claro, porque no se puede, porque tampoco hay tiempo y tampoco están los recursos ni el sistema pensado, para ir hacia ahí. Y ahí el sector público, en todo lo que tiene que ver con prevención, tiene un rol fundamental. Entonces, ahí es donde uno diría, bueno, ¿qué rol tendría que ocupar el sector público? Bueno, en trabajar realmente sobre la prevención. Y ahí yo creo que más allá de en otros espacios, ahí es donde estamos fallando. Se necesitan no solamente las vacunas, sino prevención de una manera como mucho más integral. Y ese PMO además es piso, ¿no? Es decir, es una cuestión que lo habíamos hablado fuera de cámara en un momento, que tiene que ver con definición de la Corte Suprema, entonces como que queda todo muy abierto, ¿no? A todo, ¿no? Sí, es totalmente abierto. ¿De cuándo viene este fallo? Y es de antes del 2005, claro. Del principio el fallo de la Corte es más cercano al 2010, pero ese establece que es un piso, claro. Y ahí, con lo cual los financiadores están obligados a cubrir, casi cualquier cosa. Te pongo ahora, un ejemplo que pasó en la provincia de Chubut, con un fallo de un juez que obligaba a la obra social no solamente a cubrir, primero a cubrir la cirugía de cambio de sexo, pero sí, además después otro fallo obligaba a la obra social provincial a cubrir, toda la cirugía estética para que... una readecuación facial. Exacto, una readecuación facial y otras readecuaciones. Eso, el costo para la obra social era altísimo, y se tuvo que igualmente se cubrió, ¿no? Por un fallo judicial. Entonces, ahí es donde realmente uno dice, bueno, ¿cuál es el límite? Realmente, hasta dónde tenemos que definir como sociedad esa cobertura y realmente además después tenemos que poder pagarla,
¿Por qué? Porque esa cobertura se necesita los recursos para que sea una cobertura, lo que llamamos cobertura efectiva. Está bueno esto que decís, porque también pienso que en este caso puntual que vos señalabas, digo, no deben ser muchísimos, pero claro, tienen un alto costo. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos quizás, si es que se puede, optimizar esos costos y esos gastos que tenemos para que quizás digamos, sí, podemos pagar esto dentro de este marco? Digo, porque también lo hemos hablado, ¿no? En alguna oportunidad. Hay mucho uso y quizás muchas veces hay prácticas y estudios de diagnóstico que se hacen una y otra vez a la misma persona y se repiten, mientras unos tienen un montón de eso, otros no tienen o esta cirugía que vos decís, o hablemos de cosas más básicas, quizás una simple radiografía, ¿no? O una resonancia magnética también. Hay un gasto que está raro, está un poco descontrolado, ¿no? Sí, está un poco descontrolado. Y ahí hay algo, o sea, hay protocolos y hay guías. O sea, de vuelta están las guías y están los protocolos y, digamos, se pueden adecuar, ¿no? Esas guías y esos protocolos a los recursos que se tiene disponible. Entonces, uno podría, que de hecho, o sea, no están, digamos, normatizados a nivel nacional tampoco y tampoco a niveles provinciales, esas guías y esos protocolos que se necesitan, digamos, más allá del PMO, decís, bueno, ¿cuál es esa guía de tratamiento desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida, digamos, para una determinada patología? Claro. Y bueno, el diagnóstico, esto es lo que debe hacerse para diagnosticar, para confirmar, esta es la terapia de primera línea, no sé, la cirugía que se requiere bajo este estadio, luego viene este otro tratamiento si el paciente no responde, luego las distintas líneas de tratamiento farmacológico. Entonces, eso, digamos, está establecido con criterios de evidencia y trabajado, digamos, por los especialistas en lo que son las guías. A eso uno después le puede agregar todo lo que es la evaluación económica, ¿no? Para ver los recursos y lo que llamamos la costo-efectividad, con una mirada ya poblacional de decir, bueno, los recursos que tenemos con esto, podemos avanzar y trabajar, digamos, dando esta cobertura con estas prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que ahí uno puede trabajar? Uno puede decir, mira, yo le llamo, este es la ruta, este es el camino verde. Estas prestaciones, que son la columna vertebral del tratamiento de esta patología, no le pueden faltar a nadie. Y tampoco no la discutimos. No podemos demorarnos tampoco 40, 60 días en autorizarlas. O sea, no es solamente no las discutimos, es no las discutimos, están en la cobertura, están en la provisión, hay que hacerlas y con calidad y en tiempo oportuno. Bien. Eso no debería discutirse, ese debería ser el núcleo de la cobertura. Luego hay otras prestaciones, o sea, que son muy, muy caras, digamos, que realmente tienen además poca evidencia, digamos, que no mejoran sustancialmente la sobrevida, que muchas de ellas se dan, o sea, vos pensás que hay hasta sexta línea de tratamiento en algunas patologías oncológicas, que mejoran semanas la sobrevida de ese paciente, que hay veces que llega ese medicamento cuando el paciente ha fallecido. Es duro decirlo, pero estas cosas suceden y esos recursos no los tenemos disponibles para financiar otras prestaciones. Entonces, esos deberían ser, digamos, muy discutidos. Ponele que no le digamos cómo no, pero en algunas provincias, perdón que pongo el ejemplo de Chubut, pero ¿qué se trabajó? En la obra social se trabajó en un comité de casos complejos, ¿sí? Entonces este comité de casos complejos tiene que mirar con distintas miradas, no solamente la médica, no solamente económica, sino también la ética, que me parece que es una tercer pata que falta en la mesa, esas decisiones difíciles, porque es muy... digamos, es una mochila muy pesada dejar esto en un médico auditor de la obra social. Y, digamos, es mucho más complejo que solamente esa mirada médica o que solamente decir, bueno, no hay fondos. No. O que lo resuelva simplemente un juez que no tiene conocimiento de medicina. Exacto. ¿No? Porque ¿qué va a decir el juez? Exacto. Y bueno, si esto está y lo puede ayudar, va a decir que sí. Exacto. Qué incómodo hablar de estas cosas, ¿no? Qué difícil, porque algunos... Yo me imagino y me pongo un poco del otro lado, nos están mirando a hablar a nosotros y voy a decir, claro, pero a ver, y si te pasara a vos eso, sí, yo lo entiendo, ¿no? Porque necesita hablarse esto, ¿estamos preparados, crees, para poder dialogar de estas cosas? Porque ahora necesitas a los financiadores, a los efectores,
necesitas, al público y a la gente en general, porque no estamos acostumbrados a hablar de estas cuestiones. No. A la ciudadanía en general sí, también sí. digo, ¿no? Tenemos que escuchar estas cosas. Y es complejo, pero yo creo que hay que trabajarlo, hay que diseminar todo esto, pero creo que también, o sea, cuando se llega con la comunicación adecuada, ¿sí? También las familias, digamos, comprenden cuál es la situación. Lo que a mí me parece que lo que no debería hacerse desde mi humilde punto de vista es no por el no, o no porque no hay recursos, claro. y queda en el no. No, tiene que haber una alternativa terapéutica. Por eso, además de este comité de casos complejos, o sea, después lo que tiene que decirse es, bueno, la alternativa terapéutica para este paciente es esta por tales razones. Y también creo que hay otra cosa que tenemos que trabajar mucho, que es, digamos, en el final de la vida o cuando ya las terapias realmente, digamos, no aportan, pensar lo que son los cuidados paliativos y que los cuidados paliativos son una opción terapéutica. No es que no es pensar, lo abandono, no, realmente es cuidar a esa persona para que llegue, digamos, a ese momento de la mejor manera y de la manera más cuidada posible. Muy buen enfoque, muy buen planteo. Los cuidados paliativos son una alternativa terapéutica de acompañamiento. Me parece muy interesante lo que planteas. ¿Cómo es en otros países están más avanzados, ¿no? en estas cuestiones? No digo quizás ir a Europa, pero quizás en la región tenemos, ¿no? Sí, está más hablado esto. Está más hablado, sí, está más hablado. Siempre, o sea, creo que los países latinos, ¿no? Tenemos una cultura que es muy diferente a la anglosajona, ¿no? Entonces, creo que es más difícil hablar de todos estos temas en culturas latinas que anglosajonas, que son como mucho más estrictos y taxativos, ¿no? Pero sí, en otros países de Latinoamérica se están hablando estos temas. En todos es de difícil implementación, porque creo que culturalmente, y es algo que nos toca directamente el corazón, sí, ¿no? es algo muy caro como la salud y lo que te está pasando. Ahora pienso, tiene que hablar la gente, pueden hablar... los médicos son muy importantes en esto, ¿no? Entender que es un cuidado del sistema de todas las partes. Los laboratorios, imagino también, los que producen. Hay algunos sectores que tienen mucho más poder, ¿no? Hay mucha más fuerza, que son más difíciles. ¿No? Pues si yo tengo este medicamento, que es el único que soluciona este problema, caramba, ¿cuál es el...? Totalmente. ¿Cuánto vale eso? ¿No? Qué difícil es. Entonces, juntar a todas esas partes no debe ser tarea sencilla. No, pero tampoco es algo que vamos a resolver desde Argentina. Uno puede poner límites, ¿no? O sea, uno puede, por eso es tan importante la agencia. O sea, uno puede poner límites, digamos, en este caso a nosotros mismos sería ponernos los límites. Digamos, a qué vamos a cubrir y qué no. La problemática, digamos, el mundo la tiene. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, como una vez que uno ya tiene un medicamento innovador, y asumamos que ese medicamento innovador cambia el curso natural de la enfermedad. No es que digamos que son días, no. El que realmente funciona, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar entonces por ese medicamento que realmente funciona? Sí. O cómo, digamos, negociamos, digamos, con el financiador o los países, ¿no? ¿Cómo financian con ese monopolio que tiene un medicamento innovador que funciona? Es muy difícil. Entonces, probablemente, ya no en Argentina, pero organismos internacionales o cuando regionales sí, claro, tendrían que empezar a pensar, decir, bueno, ¿cómo hacemos para poner los caballos adelante del carro? Claro. Entonces, que la agenda no la definan los laboratorios, la agenda de salud. O sea, que también tenga injerencia los países y los organismos internacionales o quien trabaje en todo esto para definir, estas son las necesidades de la población. O sea, no crear, porque también lo que sucede, digamos, es que toda la parte, digamos, no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? O sea, pero sucede, digamos, que por un lado están las necesidades de salud de la población. Entonces, todos estos medicamentos dan, por un lado, y eso es bueno, dan respuestas a estas necesidades. Pero por otro lado, y es totalmente sano y es bueno, o sea, está el incentivo, ¿no?, de querer generar innovación para y luego buscar ese mercado, digamos, y generar y que aparezca esa necesidad que, digamos, y generar esa demanda para que compre mi producto. Entonces, como está lo bueno, también está lo no tan bueno. Entonces, acá
me parece sí importante, digamos, ver esto desde un contexto mucho más, es complejo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en Argentina? Y podemos poner los límites a nosotros, o sea, y es como como en una casa, o sea, esos límites hay que, es sano establecerlos. Requieren una discusión muy profunda, ¿no? Y cada vez más con los precios de las tecnologías y cada vez más el impacto de los medicamentos sobre los presupuestos que venían siendo del 25% del presupuesto al 30% y ahora se está yendo al 35% y en aquellos que no los trabajan muy bien podría llegar al 40% o más, y ahora realmente se ve esta necesidad de trabajar este tema más en profundidad. Tengo muchas preguntas para hacerte y no nos damos cuenta y ya llevamos 20 minutos de charla, ¿viste? Realmente impresionante. Pero antes de pasar al tema medicamentos, para entender un poco cómo es la estructura de comercialización y algunas preguntas más que te quiero hacer, brevemente, ¿cómo hay cosas para hacer como para poder optimizar ese recurso, para no gastar tanta plata al cohete muchas veces en temas de salud? No sé, pienso, y alguna vez lo he hablado con Gabriel Levestein, que estuvo charlando con nosotros los otros días. Quizás una historia clínica que pudiera unificar un montón de cosas para que uno no tenga que estar todo el tiempo, saber si tenés diabetes, qué grupo de sangre sos, o si te sacaron una placa la semana pasada y tenés el mismo dolor, tenés la placa ahí, o el análisis de sangre de hace una semana atrás, ¿por qué repetirlo? ¿Se podrían hacer cosas para mejorarlo? Totalmente. Creo que no podemos estar todavía discutiendo si receta electrónica sí, si receta electrónica no. Por ahora, por suerte, ya dijeron receta electrónica sí, bueno, y la implementamos. Y lo mismo con la historia clínica digital. Eso generaría muchas eficiencias, ¿no? Mucho más si esa historia clínica la tiene el paciente y es del paciente. Claro. Entonces va acá y se lleva su historia clínica con toda la información que ya contiene, y va a otro prestador y él se lleva su historia clínica con toda la información que contiene para no estar repitiendo exámenes. O un medicamento. Mira, te digo una tontería, ¿no? En un caso personal. Yo no tengo tiroides, porque fui operado, y no va a crecer mi tiroides. Nunca más. O sea, voy a depender de la levotiroxina siempre, ¿no? Y sin embargo, uno necesita todo el tiempo la orden, lo que fuera. Uno puede entender que puede haber ajustes en la medicación, pero la realidad es que ese análisis o ese ajuste tiene que venir a cada tanto. Ahora, ¿la receta sería necesaria cuando yo tomo una determinada dosis todos los días? Es una tontería quizás lo que digo, pero es una forma de no hacer laburar al médico, de no hacerlo otra vez, ¿no? A todos, o sea, es impresionante cómo, digamos, ese recurso, ese desperdicio, digamos, que puede estar en el 25-30% del gasto muchas veces, o sea, se sigue generando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, o sea, hay que mejorar la gestión. Yo le llamo innovar en la gestión. Entonces, y eso también requiere un cambio cultural. Claro. No solamente es poner un sistema de información, requiere todo el cambio cultural, digamos, de todos los eslabones. Entonces, cuanto más sofisticado es o el financiador o el prestador, más sencillo es, y le ha costado pensar la cantidad de años que lleva el italiano, digamos, con su sistema de información, mucho tiempo hacerlo. Pero al resto, digamos, va a ser un periodo de transición que yo creo que no va a ser muy corto. ¿Qué es lo que sucede? Tampoco tenemos mucho tiempo y en algún momento hay que empezar. Entonces en algún momento hay que decir, bueno, no, vamos por el CRM. Pongo un ejemplo así, lo hacemos. O sea, nominalicemos a la población que tenemos con determinadas patologías. O sea, empecemos a trabajar realmente diciendo, bueno, con screening, no sé, digo, cáncer de cuello de útero, por ejemplo. Digamos, tengamos esas mujeres nominalizadas, veamos que hoy se le puede enviar por un WhatsApp, recuerde que tiene que hacer su testeo. O sea, luego automáticamente sáquenle, si tiene, no sé, un testeo positivo, se le saca directamente el turno con el especialista. Esa tecnología puesta en función de esos... Pongámosla, hay que poner la tecnología, digamos, para que no se repita, digamos, para que no haya una sobreutilización de los recursos, claro, sí, y también para empezar a monitorear y en el buen sentido, ¿no? El riesgo de las poblaciones que se tienen a cargo. Natalia, te llevo el tema medicamentos porque, a ver, en estos días que se está investigando el presunto pago de coimas y uno a veces escucha... no sé, escucha droguerías, escucha laboratorios y a veces para el común de la gente es difícil entender cómo es
una cadena de compras que son importantes, masivas, por organismos oficiales. No es lo mismo cuando yo voy a la farmacia a comprar el medicamento que me recetó el médico. Vos con tu experiencia sabés mucho del tema este. Pues digo, ¿cuál es la diferencia entre una droguería, un laboratorio? Que es como una droguería le dice a los proveedores que le pongan un determinado porcentaje, no sé qué es lo que se está investigando, ¿no? Pero digo, para entender cómo funciona el sistema cuando se compra de la administración pública. Mira, el sistema de por sí tiene, los laboratorios son los que producen, ¿sí?, el medicamento, bien, es el productor, ¿sí? Después, es el que saca el blister. Es el que saca el blister. El blister, ¿sí?, con la pastillita. Sí, okay. Y eso le pone un precio, que digamos nosotros le llamamos precio de salida de laboratorio. Bien. Después está la cadena de distribución, digamos, la cadena de distribución, que es el que lleva, lo voy a poner en palabras muy sencillas, el medicamento del laboratorio, de donde esté, hasta la farmacia, esa es la droguería o distribuidora. Esa es la droguería, la que hace la logística. Okay. ¿Sí? Y luego tenemos la farmacia, ¿sí?, que es donde, digamos, el paciente va y retira. La boca de expendio. Es la boca de expendio. Ese sería el modelo, digamos, te lo estoy haciendo más sencillo de lo que es. Con lo que son las compras de este tipo de medicamentos de muy alto costo y a muy alto precio, ¿sí?, y además estos medicamentos están lo que se llama trazados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay trazabilidad en estos, no en todos, sino en una gran parte de los medicamentos que deben tener trazabilidad, que quiere decir que se sabe cuándo salió del laboratorio, cuándo lo recibió el distribuidor, la droguería, cuándo sale de la droguería, cuándo lo recibe la farmacia. Y la farmacia además también tiene que trazar al paciente, ¿sí?, porque ese medicamento sale, este medicamento es para este paciente. Cuando va para un hospital es lo mismo. Es lo mismo. Como pasó en el caso del fentanilo y HLB Pharma, es decir, que se pudo determinar la partida porque se supo cuándo se produjo. Exacto, para hacer el recall. Claro. Y se le supo a quién se le aplicó. ¿Y estamos bien en Argentina con eso? O sea, la normativa, ¿venimos bien con esa trazabilidad? A ver, la normativa está y la normativa es muy buena. ¿Cuál es el problema que siempre tenemos en Argentina? El de implementación y de fiscalización. Entonces, ese problema de fiscalización está clarísimo que está. Acá estuvo el problema de fiscalización en el ANMAT, que es el órgano regulador, digamos, que es el responsable de que, digamos, los laboratorios implementen las buenas prácticas de manufactura, digamos, y los tiene que fiscalizar. Digamos, no deberían salir, digamos, esto y sancionar o y paralizar o cerrar en el caso que no funcione. Lo que corresponda, una vez que sale, digamos, del laboratorio, digamos, está la trazabilidad y está lo que se llama el mecanismo de recall, ¿sí?, digamos, de retiro de ese lote. Entonces, ya la realidad es que el daño está hecho. Cuando eso, lo que se busca ahí es minimizar el daño y poder, digamos, recuperar todas esas unidades lo más rápidamente posible. Entonces, acá hay que ver, ¿no?, o sea, todo el tema de fiscalización y todo el tema de trazabilidad. Y en las compras que tienen que ver con... Claro, las compras, ¿cómo es? En las compras es así. Hay tres, bueno, podríamos decir dos, pero el sector público compra por licitación, ¿no? O sea, por licitación pública, en los cuales, como cualquier licitación, hay oferentes. Con una salvedad. En Argentina muchos financiadores también tienen lo que se llaman convenios, ¿sí? El PAMI tiene el convenio de medicamentos del PAMI, hay obras sociales provinciales que tienen convenios, entiendo que distintas agencias tienen convenios. Esos convenios, ¿sí?, también se abre a una licitación, ¿sí?, digamos, para llamar a distintas droguerías o laboratorios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los laboratorios no quieren venderle de manera directa a los financiadores. Esto también es así, o al propio sector público. ¿Por qué? Y porque la historia, ¿sí?, de los problemas de pago del sector público y de los financiadores en Argentina larga de mucha data para atrás. Sí, entonces, no es una transferencia 24 horas, esto está claro, ¿no? Se tarda y muchas veces son meses. Claro, entonces, digamos, a veces son 30, 60 días, pero a lo mejor, o sea, son más. Entonces, muchas veces los laboratorios no quieren realizar, digamos, esa venta, digamos, o venderles directamente a los... Más con un país con inflación y con los problemas que tenemos. Porque yo voy a decir, yo voy a cobrar lo mismo dentro de 2 meses, pero uno no sabe. Acá, entonces, las droguerías, además de la logística, ¿sí?,
lo que han hecho es absorber ese riesgo financiero y de incobrabilidad, ¿sí? Entonces ahí es donde están estos, y además los precios se negocian por descuento en Argentina, ¿no? O sea, hay un precio y entonces se dice, bueno, 50% sobre el precio de venta al público, 30% sobre venta al público, 90% de venta al público. Claro, no es el mismo precio que pagas vos en la farmacia que entonces hay discriminación de precios, o sea, distintos financiadores pueden pagar distintos precios por un mismo producto. No sé si se entiende. Se entiende. Pero entonces tenemos estas dos cosas. Por un lado, laboratorios que muchas veces no quieren vender directamente ni al sector público ni a los financiadores por un tema de pagos. Las droguerías en el medio que hacen la logística, pero además asumen riesgo de incobrabilidad y asumen toda la pata financiera, digamos, de vender a 30, 60, a 90. Y en eso la formación de precios en Argentina, que es, tengo un precio de 100 y lo que compulsamos son descuentos sobre ese precio. Entonces voy a decir, mira, yo te hago un descuento del 30. Y yo te digo, mira, no, yo te hago un descuento del 35. Entonces gano yo, ¿sí? O sea, porque te hice un descuento mayor sobre este precio, que es el precio de venta al público, ¿sí? Entonces, así funciona. En lo que son los convenios, la competencia es por entrar al convenio, ¿sí? Pero una vez que el convenio ya está establecido, con los valores establecidos, sí, negociados y pautados, ahí claro, queda. ahí queda. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es súper interesante y fue el cambio enorme que se hizo en el PAMI, cuando estaba Casinotti de interventor en el gobierno de Macri. Cuando se negocia sobre descuentos de un precio, ¿sí? Si vos pones un precio de 100, un precio va a ser el 35% sobre 100, no es lo mismo que el 35% sobre 1000. Claro. Entonces, ¿quién maneja el precio finalmente cuando, digamos, la competencia es con descuentos? El proveedor, porque pone un precio muy alto y después te dice, y te doy un descuento del 99%. Y sigue siendo carísimo. Pero sí, ¿se no, entiende? el famoso 2 por 1 que uno cree que está comprando algo, ¿no? O el segundo al mismo. 70% está muy igual. Sí. Exacto. Sí, entonces, claro. en ese momento, ¿qué se hizo en PAMI? De hecho, quedó hasta el día de hoy esa reforma. Se dijo, no, fijemos el precio a una fecha y los descuentos a una fecha, y después lo que quede dentro del convenio, que se vaya actualizando conforme a la inflación. Está bien. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese problema que se tiene, que si no, los precios, digamos, van a seguir la evolución que quiera el proveedor de esa tecnología, no pase más, ¿no? Entonces, excepto en el PAMI, ¿sí? Y excepto cuando son licitaciones a precio fijo, que se dan solamente en el sector público, el resto compra con descuentos sobre PVP y, digamos, y tiene estas características. Interesante. Digo, es complejo, ¿no? Es muy complejo. Muy complejo, pero eso tiene que ver con la transparencia, lo que está contando Natalia. Es decir, tema coimas, pedidos, sobres o lo que fuera, está investigando la justicia y eso obviamente no tiene que ver con esta cuestión, pero es importante entender cómo funciona el sistema, que es muy, muy complejo. Se nos está terminando el tiempo, pero tengo dos cosas más para preguntarte. Una es de las 5P en salud, que me querías comentar algo y me parece que está muy interesante que lo digas, y después hablamos un cachito de lo que pasó en Chubut. Las 5P. Mira, a mí me gusta decir, o sea, están estas 5P en salud: pensar en prevención, digamos, anticiparse a la enfermedad, digamos, para poder intervenir tempranamente. Luego todo lo que tiene que ver con la predictibilidad, ¿no? O sea, de las enfermedades, y utilizar todo lo que es la información, digamos, que se tiene con grandes bases de datos una vez que tengamos la historia clínica electrónica, digamos, para poder hacer manejo de riesgo. Luego la medicina va a ser personalizada y hacia eso va, ¿no? O sea, cada vez vamos a tener más información y tiene que estar asociada al contexto de esa persona, a su edad, digamos, a todas sus características. Sí, hasta el medio ambiente. Hasta el medio ambiente. Claro, donde vive. Hacia eso va. Luego todo lo que tiene que ver, digamos, con la medicina de precisión, ya, digamos, terapias en líneas de tratamiento más avanzados que van específicamente, digamos, a atacar, digamos, aquello que quieren atacar, ¿no? O sea, dentro de esas terapias. Y luego participativa. Y que a mí me parece que esto es súper importante, esta última P, porque también hace que uno tiene que empezar a tomar conciencia, ¿no? Digamos, y hacerse responsable, digamos, de su propia salud, de los tratamientos que recibe, digamos, y vamos a vivir muchos años más que los que han vivido generaciones anteriores, y probablemente tengamos enfermedades crónicas. Entonces, hacernos responsables, ¿no?
de ese, digamos, y tener mayor conciencia de esos tratamientos y tomar también las decisiones, si queremos o no un determinado tratamiento, ¿no? Digamos, creo que también eso va a ser como, digamos, mucho más a un sistema que va a ser más eficiente, más equitativo, más participativo y tratando, digamos, de casi autoestablecernos, ¿no? estos límites, porque al final del día lo que buscamos es una población más sana. Toma agua que te hago la última, así me contás un poco la experiencia, porque como decíamos anteriormente, estuvo asesora entre el año pasado y este 2025 de la Secretaría de la Provincia de Salud de Chubut y de la Obra Social de Chubut, provincia que conduce Ignacio Torres, y fue muy buena, me dijiste, muy positiva, porque lograron mejorar los costos, es decir, y lograron una participación bastante integral de todos los actores. Contanos cómo fue esa experiencia para cerrar. La verdad que fue muy interesante. La obra social tenía un déficit muy importante, un déficit financiero muy importante, y digamos tuvo la decisión política, digamos, de avanzar en el saneamiento de la obra social. Pero en el saneamiento de una manera, digamos, no de cortar prestaciones, sino de ver realmente cómo se avanzaba sobre la eficiencia. Lo que estábamos hablando. Mira. Entonces, pensando en estas 5 P, casi te diría. Entonces, se dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la problemática? Y ahí se vio que una parte de la problemática era la caída de los ingresos en términos reales de la obra social, con lo cual se tomó la decisión de mejorar esos ingresos reales y la población apoyó y acompañó para mejorar el financiamiento de la obra social. Un aporte mayor. Un aporte mayor. Y por otro lado, se vio, digamos, que había desvíos y que se podía mejorar los precios que se pagaban en la obra social por los medicamentos, digamos, por determinadas prestaciones, y se trabajó para mejorar también los desvíos en las tasas, lo que llamamos las tasas de uso, ¿no? O sea, todo ese sobreconsumo, bueno, se empezó a trabajar con los médicos, digamos, para empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta especialidad? ¿Por qué, digamos, cómo hacemos para realmente que esas prestaciones tengan una lógica y estén sujetas y establecidas bajo los protocolos? Y también se trabajó, de hecho, con los médicos especialistas y se sigue trabajando para implementar protocolos que sigan en la atención y también en la prescripción. Claro. Porque el origen del gasto es la prescripción. Entonces, ¿Se prescribe mucho? ¿Se prescribe de más o quizás no? Depende, ¿no? Habría lo que dicen las estadísticas es que cuando uno las ve, es que sí, ¿no? Entonces, llevar a conciencia, ¿no?, de los médicos también, digamos, la importancia que tienen cada decisión prescriptiva que realizan es sumamente importante. Porque cuando ven, digamos, cuál es el impacto que tiene todas las decisiones que han tomado sobre el gasto, también ellos mismos se sorprenden, ¿no? Es decir, wow, ¿no? O sea, es un impacto muy grande en términos de la inversión que se requiere. ¿La seguimos otro día? ¿Sí? Un gusto, un placer y muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. Gracias a la licenciada Natalia Jorgensen, directora de Soul Healthcare Consulting, que ha pasado por Informando Salud, y a ustedes también. Gracias, Natalia. Gracias. Ay, me quedé sin voz. Es difícil esto.